Éxodo capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Habló Jehová a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Peyalbot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón del Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Peyalbot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuere servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endulceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nubes que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Amén. En el texto que acabamos de leer, decíamos hace unos minutos
que es uno de los acontecimientos más importantes en la vida del pueblo de Israel. Porque el capítulo siguiente, del capítulo 14, hacen un cántico de este hecho. Y en nuestros días, la canción El himno de victoria de Dani del Río está basado en este texto, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando en nuestra vida cristiana nosotros hemos escuchado muchísimas predicaciones acerca de este texto. Todos aquí presentes, yo sé que en muchísimas ocasiones han escuchado hablar sobre este prodigio que Dios hizo en la vida del pueblo hebreo. Sin embargo, cuando nosotros leemos este texto, a veces creemos que lo único que nos enseña es cómo Dios divide el mar, ¿verdad? Porque es un hecho asombroso realmente, tanto para ellos como para nosotros y para las generaciones venideras. Nadie divide un mar, solo Jehová de los ejércitos lo puede hacer. Pero en toda esta historia de dividir el mar para que el pueblo de Israel pase en seco, hay otras cosas allí implícitas en el relato bíblico que son muy útiles para nuestra vida. Y que en ocasiones nuestras vidas, en nuestro diario vivir presente, hoy, ¿verdad? Por no entenderlas como Dios nos las ha dicho y como Dios nos las deja reflejadas en su palabra, podemos complicarnos la vida nosotros a la hora de vivir hoy. Entonces, hay tres cosas en la disertación de esta palabra que yo puedo visualizar que nos enseña el texto, aparte del gran milagro de dividir el mar, o en medio de todo ese milagro. La primera cosa que el texto nos enseña a nosotros es que Dios es un Dios de objetivos generales y objetivos específicos. Dios es un Dios que planifica cada cosa que hace. La Biblia nos enseña en este texto que Dios no improvisa de ninguna manera en la realización de este milagro, ¿verdad? Dios no es un Dios que improvisa. Dios es un Dios que planifica y que lleva un orden y una secuencia de las cosas. Que nosotros no entendamos las cosas es diferente, pero en la mentalidad de Dios es una mentalidad de planificación, de orden y de control. Eso nos dice este texto. ¿En dónde? En los primeros versículos. ¿Cómo comienza el relato bíblico? Le habla Dios ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Aquí entramos a ver un Dios, cómo Dios planifica este milagro, ¿verdad? ¿Cuál es la orden que Dios le dice a Moisés? Que le diga al pueblo que se regrese y se quede a toda orilla del mar, así, a lo largo de la orilla, frente al mar, así, ¿verdad? Que él, mientras Moisés hacía eso, óyase bien, mientras el pueblo se orilló así, frente al mar, ¿qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Endureciendo el corazón del faraón. Entonces aquí hay otra verdad bíblica. Dios puede endurecer el corazón de cualquier persona para cumplir su propósito específico. ¿Cierto? Porque Moisés, orilla el pueblo aquí, ponlo todo aquí, que yo voy a endurecer el corazón del faraón. ¿Qué estamos viendo allí? Que todo eso era un plan perfecto del Señor, ¿verdad? Lo tenía todo planificado, bajo control, no lo dejó al azar. Va a endurecer el corazón del faraón y el faraón cambia de opinión y dice: creo que nos equivocamos al haber dejado ir al pueblo de Israel y que ya no trabajen más para nosotros. Y ordenó a toda su gente de caballo y a todos sus carros: y vamos a buscar al pueblo de Israel. Salieron persiguiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando sale, dicen los relatos bíblicos, dice la Biblia, que había un ángel que iba delante de ellos guiándoles, ¿verdad? ¿Cierto? Y había una columna que les mostraba el camino.
Cuando Dios va a hacer la realización de este milagro, el ángel que va delante de ellos y la nube cambian de puesto automáticamente. ¿De dónde pasan? Están del lado frente y pasan a dónde? Hacia atrás del pueblo. ¿Con qué fin? Con el fin de crear distancia y separación entre el ejército del faraón y el pueblo de Israel, porque el ejército del faraón venía a caballo y el pueblo de Israel venía a pie. ¿Verdad? Mire cómo Dios mueve todas las cosas. Todo esto con el fin de que el pueblo egipcio no alcanzara al pueblo de Israel. Entonces la Biblia nos muestra aquí que Dios es un Dios planificador. ¿Lo planeó bien o no lo planeó bien? Había un excelente plan aquí. Excelente. No todo lo dejó a la maravilla o a la casualidad. No. Dios no es un Dios de improvisación. Por eso en nuestra vida cristiana y en nuestro diario vivir, cuando nos encontramos con esta realidad en nosotros, sabemos de antemano que la Biblia nos está diciendo que no es bíblico. No lo es. En nuestra vida hay cosas que son repentinas para nosotros, pero para Dios nada es repentino. Cuando Jesús viene a la tierra, ¿verdad?, a predicar el evangelio de salvación, viene bajo el diseño y el plan perfecto de Dios para el hombre. Y era tan perfecto que sabía en cada momento y en cada tiempo qué tenía que hacer. ¿Verdad? Cuando leemos la vida de Jesús nos damos cuenta de eso. Tan perfecto que eligió a 12 para que continuaran el trabajo que él inició. Entonces, Dios nos enseña en su palabra que no podemos ser personas que improvisen a diario todo lo que hacen, todo lo que hacemos. Jamás, algunas personas jamás planean algo o jamás planifican algo. Todo lo improvisan, que sea lo que Dios quiera, que sea no. Sí debemos tener cosas organizadas y sí debemos tener cosas planificadas, porque Dios no es un Dios de desorden ni de improvisación. Entonces, cuando adoptamos la improvisación como una manera de vivir, debemos saber de antemano de que Dios no está de acuerdo con eso. Hay algunos seres humanos que a la edad de 40 años no saben qué quieren hacer, ni para dónde van, ni de dónde vienen, no tienen nada, absolutamente nada acerca de ellos mismos. Dios nos enseña en su palabra que Él planificó todo desde el principio. Es una de las primeras cosas que nos enseña el texto. Lo segundo que la Biblia nos enseña en este relato bíblico maravilloso y tan asombroso para todos nosotros, es que en ocasiones de nuestra vida, aquí voy a decir algo que de pronto puede chocar al principio. En ocasiones de nuestra vida o en algún punto específico de nuestro diario de vivir o de nuestras situaciones diarias, no sé, cualquier cosa que suceda en nuestra vida, en ocasiones la respuesta y la solución no está en la oración. Somos fuertes, ¿verdad? Porque se nos ha enseñado toda la vida que todo se soluciona orando. Pero hay ocasiones y hay momentos específicos de nuestras vidas en que la solución y la respuesta no está en la oración. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel voltea hacia atrás y mira y se da cuenta que el pueblo egipcio está con todo ese poco de gente ahí, con todo su ejército, ¿qué hace el pueblo? Primero dice que sienten temor.
Es un sentimiento muy propio de los seres humanos, ¿verdad? Luego, ¿qué dice el texto que hacen ellos? Se quejan ante Moisés, ¿verdad? Claman a Dios. Cuando Dios va a desarrollar la segunda parte de este plan para que el milagro se dé, ¿verdad? Aquí entra en juego un papel, algo realmente importante. Y es que Moisés le dice a Moisés, Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mire lo que Dios le está diciendo a Moisés. Ojo, palabra de Dios, ¿hacia quién? Hacia Moisés, uno de los líderes más grandes del pueblo de Israel. Dios le está diciendo, ¿por qué clamas a mí? ¿Verdad? Toma tu vara, Moisés, párate frente al mar. Mire las palabras textuales de Dios hacia Moisés. Y divide el mar. Toma tu vara, Moisés, párate frente al mar y divídelo. No clames a mí, Moisés, actúa, Moisés. ¿Me están entendiendo lo que les trato de decir, verdad? A la luz de la palabra, ¿cierto? O sea, en ese momento no era el momento de orar. En este momento específico no era para orar. En ese momento específico, lo que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, tú tienes que usar lo que yo te he dado. Esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? ¿Que use qué? La vara. Bueno, vamos a hablar de la vara. Porque la vara sí tiene un significado y una connotación muy importante en la realización de este milagro. Y no es que la vara sea mágica, porque algunos capaz de pensar que la vara era mágica. Para entender un poco más acerca de la vara, y ahí tomamos parte del tercer punto. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 4, versículo 1. Dios trabaja en equipo con Moisés. Ese es el tercer punto, ¿verdad? Para poder entender el segundo, vamos a hablar de esto. Para poder desarrollar la idea de que hay momentos en que la oración no lo soluciona, sino lo que Dios nos ha dado, la herramienta de trabajo, vamos a leer estos textos. Éxodo capítulo 4, del verso del 1 al 5. Ok. Miren lo que Dios nos está diciendo allá, este texto nos está aclarando por qué Dios le dice a Moisés, no clames a mí, Moisés, no clames a mí, usa la vara. Ahora, este es el llamamiento de Moisés. La Biblia nos relata en Éxodo capítulo 4 que Moisés era el pastor de ovejas que cuidaba las ovejas de quién, de su suegro, ¿verdad? Y que ve una zarza ardiente. Eso es lo que relata la conversión de Moisés, el llamamiento de Moisés. Por ser él un pastor de ovejas, los pastores de ovejas tenían como herramienta de trabajo ¿una qué? Una vara, ¿verdad? Cuando Moisés es llamado por Dios a través de la zarza ardiente, Moisés tenía en su mano la herramienta de trabajo material y físico que él hacía en ese momento. Por eso Dios le pregunta, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Moisés le responde, tengo una vara. Y miren, como una simple vara. Ojo, leo este texto porque más adelante vamos a leer otro texto que podría confundirnos. Miren, como una simple vara, ¿verdad? Dios la usa, ¿verdad? Para mostrar, o sea, la toma como ejemplo, para mostrar su poder y para decirle a Moisés, el pueblo de Israel te creerá cuando vea estas señales. Luego le da una segunda señal que es la de la mano, pero hoy no vamos a hablar de eso porque estamos en la vara, ¿verdad? Ahora vamos a leer Éxodo capítulo 4,
del verso 18 al verso 21. Para Moisés volver a Egipto, ¿qué dice esa narración bíblica? Este es un paréntesis aquí. ¿Qué dice la narración bíblica? Que fue con la bendición de quién? De Dios y de quién más. ¿Y de quién más? De su suegro, que era su suegro y era su fe. ¿Para quién trabajaba Moisés? Si usted se ve hacer esto, se está diciendo que Moisés se va y regresa a Egipto con el permiso de su jefe y con la bendición de Dios. Ahí se la dejo. Bueno, aquí dice el texto que Moisés toma la vara de ¿quién? ¿La vara de quién? De Dios. ¿De qué vara estamos hablando? De la vara que dice Éxodo capítulo 4, cuando a él lo llaman. Pero la vara es una vara que Dios le tiró del cielo. No. Era la vara que él tenía para trabajar. ¿Cierto? Pero Moisés le llama como la vara de Dios. ¿Cómo le llama la vara de Dios? Después que vio cómo su vara normal, ordinaria, una herramienta de trabajo físico, se convirtió en una serpiente, Moisés dijo, esta es la vara de Dios. ¿Verdad? Y esa fue la señal que Dios le dijo que Moisés le mostraría al pueblo de Israel para que el pueblo le creyera que él había hablado con Moisés. Y cuando él regresa a Egipto, debía empacar su vara, porque esa ya no era la herramienta de su trabajo físico cuando era pastor de ovejas. Esa ahora iba a ser una de las herramientas que Dios iba a utilizar para liberar a su pueblo. Amén. Entonces cuando se encuentran en esa situación difícil, que el faraón está detrás de nosotros y enfrente tenemos al pueblo, enfrente tenemos al mar, ¿verdad? Es una situación difícil que a cualquiera de nosotros nos produciría temor y angustia. Yo he escuchado predicadores hablar más del pueblo de Israel porque ¡ay! Que vieron las señales. Hermano, usted y yo también hemos visto señales. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido angustiados? Entonces en ese momento ya no era tiempo de orar, ya no era tiempo de clamar, ya no era tiempo de arrodillarse y orar a Dios para que sucediera algo. Dios estaba diciendo, usa lo que te he dado, Moisés. Entonces, si se da cuenta que hay situaciones específicas en la vida de nosotros y momentos específicos en la vida de nosotros como pueblo de Israel, ¿verdad? Que en ese momento y en esa situación no es tiempo de orar, es tiempo de usar lo que ya Dios nos ha dado con anticipación. Para cuando se presentara esa situación, tú la uses, yo la use. Pero hay gente que Dios le ha dado todo para vencer la adversidad y todavía están orando por el auxilio de Dios. Y no se han atrevido a usar lo que ya Dios le ha dado con anticipación para que salgan vencedores. ¿Me están entendiendo? No es que ahora vayan a decir, hermano, yo digo que aquí no se podía orar más. Les estoy diciendo que los tiempos de Dios hay que entenderlos. Que las situaciones hay que entenderlas. Y que hay que usar todo lo que Dios nos haya dado a la mano para que nosotros avancemos. Amén. Ahora, Dios trabaja en equipo con nosotros. ¿Sí o no? Verso 21. Bueno, aquí voy a decir otra cosa que también va a rechinar al principio, por lo que se nos ha enseñado durante toda la vida del cristianismo. Yo no sé si ustedes han escuchado predicaciones o predicadores en donde se dice de una manera muy eufórica, si Dios está con nosotros, hermanos, si Dios está con nosotros, Dios lo va a hacer todo, tú no tienes que hacer nada. Y nosotros decimos, amén, gloria a Dios, y aplaudimos. Pero eso desde el punto de vista bíblico no es cierto del todo.
No lo es. Lo voy a demostrar en todo este texto que estamos leyendo. No vamos a salir de este texto. Les voy a dar un texto siguiente relacionado con el mismo milagro, con el mismo tema que estamos hablando. Yo les pregunto, ¿Dios podía dividir el mar? Óigase bien, ¿Dios podía dividir el mar sin que Moisés se parara frente a él con la vara? ¿Podía o no podía? Podía. Porque Dios fue quien creó al mar y cuando lo creó no estaba Moisés allí, ¿verdad? Así que Dios lo ha podido hacer él solo, si así hubiese él querido, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia nos relata que la orden de Dios a Moisés es que se pare frente al mar con la vara. Y solamente Dios abre el mar en el momento en que Moisés está frente al mar con su mano extendida hacia el mar. ¿Lo hizo Dios? Sí, lo hizo Dios, claro que sí. Pero Moisés le tocó pararse también y poner la mano frente al mar. Moisés no estaba por allá en una carpa como los reyes de los pueblos paganos y ese poco mujeres echándole brisa con un abanico. No, Moisés estaba en la primera línea, junto al lado de Dios. Entonces ese cuentecito que Dios lo hace todo para que la gente de hoy día, como estamos en la época del facilismo, entonces los cristianos creen que todo es fácil. Aunque tengas a Cristo en tu corazón y Cristo vaya delante de nosotros y Dios vaya delante de nosotros, Dios siempre va a necesitar hombres y mujeres que estén en pie para Él realizar su obra. Ahí estaba Moisés. Y no era porque la vara fuera mágica. Vamos a leer otro texto para que vean de que sí tenemos que esforzarnos y de que sí tenemos que sacrificar algo y de que sí tenemos que caminar. Éxodo capítulo 17. Y vamos a leer del verso 8 al verso 14. Hay un pueblo que sale al encuentro de Israel para hacerle la guerra. Se llama Amalek. Israel en este momento era un pueblo inofensivo, no tenía armamento, no tenía ejército, no tenía nada. Cuando Moisés se da cuenta de que Amalek sale a pelear contra su pueblo llamado Israel, él le da la orden a Josué que tome unos hombres y salga a hacerle frente, ¿verdad? Pero mire lo que el texto dice: mientras Josué estaba haciéndole frente a Amalek, acá estaba ¿quién? Moisés. ¿Con qué? Con la vara de Dios, la que él dijo, esta es vara de Dios. ¿La tenía dónde? ¿En dónde? En su mano, la misma vara, la misma mano que tenía frente al mar. Ahora tiene la vara en su misma mano, alzándola. Y dice el texto que cuando Moisés levantaba su mano, el pueblo de Israel que ganaba la batalla. Pero como es apenas normal, cuando Moisés la mano se le cansaba, tenía que bajarla, porque todos sabemos, usted no tiene la mano aquí por más de 5 minutos y de los 5 minutos en adelante comienza a sentir cansancio en su mano. Los músculos comienzan a cansarse. Entonces cuando Moisés bajaba la mano, ¿qué? El pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Eso dice ese texto, ¿verdad? Ahora mire lo que la solución que ellos encuentran. Sientan a Moisés en una roca y Aarón y Hur lo toman y le sostienen las manos hasta que el pueblo de Israel que gane la batalla. Moisés tuvo que tener manos levantadas para que su pueblo pudiera ver la batalla. Moisés tuvo que sostener su mano. Aunque ustedes sostengan la mano aquí, ambas manos, uno de cada lado, cuando usted baje, cuando ya todo eso se acabe y usted vuelva a bajar las manos nuevamente a su posición normal, ¿qué va a sentir usted? ¿Qué va a sentir? ¿Cómo? Cansancio. Y el cansancio es producto de ¿qué? Del esfuerzo. El cansancio es producto de ¿qué? Del desgaste físico. El cansancio es producto de que has empleado tu fuerza para poder obtener algo.
Miren, hermanos, cuando ustedes escuchen un predicador o una predicadora decir que usted ya no tiene nada que hacer, para la salvación sí, eso sí es verdad, gratuita, porque el que murió por nosotros fue Cristo en la cruz del Calvario. Ahí no pagamos nada, eso lo pagó Cristo. Pero mire lo que la Biblia nos enseña. Dios quería alcanzar un objetivo, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo? Que usted y yo fuéramos salvos, ¿cierto? Y había que pagar un precio por eso. ¿Quién pagó el precio por eso? Cristo. Cristo pagó el precio por eso. Entonces, ¿cómo cree usted que si usted quiere alcanzar un objetivo, no va a tener que luchar por eso? Tiene que hacerlo. La Biblia no dice en ningún momento de que no lo tienes que hacer. La Biblia dice que sí lo tienes que hacer. Porque Moisés, cuando ya se despedía de Josué, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Palabra esfuerzo, palabra valiente. Pablo en sus epístolas les escribe a sus pupilos: porque el labrador, para participar de los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Moisés salió victorioso después. Óyase bien, cuando estaban frente al mar, Moisés y el pueblo de Israel salen en victoria y cruzan en victoria al otro lado. ¿Producto de qué? Del trabajo de Dios con un hombre que está dispuesto a ser usado por Dios. Y el pueblo de Amalek fue derrotado también producto de la mano poderosa de Dios, a través del esfuerzo y de un hombre que estaba en la brecha levantando manos. De eso se trata. Usted y yo hoy alcanzamos la salvación, puertas abiertas de Dios para nosotros, reconciliación del hombre con el mundo, perdón de pecados, pero como consecuencia ¿de qué? Del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si Cristo, siendo Dios mismo, tuvo que sacrificar su propia vida para alcanzar y darnos a nosotros la salvación, ¿quiénes somos nosotros para no esforzarnos? ¿Quiénes somos nosotros para no sacrificarnos? ¿Somos nosotros más que Cristo? No. Sí tenemos que hacer esfuerzos en todo lo que tenga que ver con nuestra vida. Si quieres ver resultados, tienes que trabajar primero en pro de eso. Dios te lo va a dar, sí, pero tienes que trabajar. Amén. ¿Queremos ver el mar Rojo dividido? Hay que pararnos frente al mar con la herramienta que Dios nos haya dado. Si no hacemos eso, no va a haber mar dividido. Amén. Los invito a ponerse sobre sus pies y vamos a orar.